Bienvenidos de nuevo a Dentro de la Historia. Hoy les contaremos un hecho histórico que influyó mucho en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento naval que representó un capítulo significativo y al mismo tiempo quizá uno de los ejemplos más trágicos de la fase inicial de ese teatro bélico. Un teatro bélico inaugurado el 7 de diciembre de 1941 con el ataque traicionero de la flota japonesa a Pearl Harbor y continuó hasta el verano de 1945 con la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y la rendición incondicional de Japón. Hoy hablamos de un teatro de guerra que durante mucho tiempo ha sido subestimado por la historiografía, al menos por la que estamos acostumbrados a conocer. Hablamos de un episodio cuyo aniversario se celebra justamente hoy, el 84º aniversario, que mezcla deber, aparente heroísmo y desventaja de recursos y personal, en el intento desesperado de afirmar la existencia y la soberanía de un estado teóricamente derrotado, pero aún combativo. Hoy hablamos de la batalla del Mar de Java y de un hombre, el contraalmirante Karel Doorman, un oficial puesto al mando de un grupo extremadamente heterogéneo y que condujo de manera casi fanática una batalla, un enfrentamiento imposible de ganar. La batalla del Mar de Java, ocurrida el 27 de febrero de 1942, fue uno de los primeros grandes combates navales en el Pacífico. Un teatro de guerra que se inauguró, como ya dijimos, el 7 de diciembre de 1941 y que en las primeras fases muestra una enorme superioridad japonesa. Una superioridad dictada por varios factores. Identifiquémoslos. Cuando el imperio japonés decide pasar a la ofensiva, lo hace después de haber definido claramente sus propios objetivos estratégicos. Ante todo, asegurarse el control de los recursos naturales que eran necesarios para continuar, sobre todo, el conflicto en China, iniciado años antes. Se ha vuelto un pantano fangoso para el ejército imperial. Y luego, para continuar la guerra iniciada contra las viejas potencias europeas, Gran Bretaña, el Reino de los Países Bajos y Estados Unidos buscaban recursos como petróleo, caucho y materiales raros. Recursos de los que las Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia, abundan precisamente en las Indias Orientales Neerlandesas. Dentro del tablero asiático se podían encontrar, y todavía hoy se encuentran, grandes recursos para explotar. Y sobre esos recursos, el imperio japonés había puesto los ojos. La rápida caída de Singapur en febrero de 1942, precedida por la caída de Hong Kong, la conquista de las últimas concesiones en Shanghái, el ataque por tierra a Birmania y Malasia, certificaban un avance japonés prácticamente imparable. También en lo que respecta a Filipinas. El estado títere de Estados Unidos, antes baluarte del Pacífico Sur, se había vuelto una trampa mortal para los defensores. En este contexto, la Nihōkai-gun, Marina Imperial japonesa, tenía una doctrina ofensiva sólida y tripulaciones muy bien entrenadas, de día y de noche. Además del uso de nuevas tecnologías, se había fijado como objetivo prioritario cualquier fuerza naval aliada, capaz de interferir con sus propias operaciones, incluidos los desembarcos anfibios. Se decía que las Indias Orientales holandesas eran un objetivo, pero ¿quién podía realmente defender este archipiélago tan rico en recursos? Los Países Bajos son los primeros en querer defenderlo. Países Bajos entró en la Segunda Guerra Mundial en la primavera de 1940, tras ser invadido por la Alemania nazi, pese a declararse neutral. Los Países Bajos habían decidido finalmente alinearse con los aliados. El gobierno real se había trasladado a Londres, en el exilio. Gran parte de la marina holandesa, la Koninklijke Marine, había seguido a la corte real. Solo habían quedado atrás los barcos que aún estaban en los astilleros, en construcción o en preparación, y algunas unidades antiguas. El problema principal de los Países Bajos era político. Era un problema que tenía sus raíces en la necesidad de ser reconocidos como fuerza combatiente, y no solo como un simple gobierno en el exilio. Por eso, la corte real neerlandesa, aunque residía en Londres, insistió en participar activamente en los eventos bélicos. Pero el ejército neerlandés casi se había desintegrado durante la ofensiva alemana, y la única fuerza combatiente, con un mínimo de poder real, era la marina. La marina estaba desplegada en varios puertos de las colonias,
Curazao, Surinam y, por supuesto, las Indias Orientales neerlandesas. Pero, ¿cómo estaba compuesta esta marina? Viejos acorazados costeros, casi inútiles, solo servían como baterías flotantes para defender puertos. Después, algunos cruceros, pero no todos son modernos. De hecho, los últimos cruceros, los de la clase Trump, tuvieron que refugiarse en Inglaterra, aún incompletos, tanto que los ingleses se encargaron de instalar el armamento de estos nuevos barcos. La que debía ser la nave insignia de la Marina holandesa, el crucero de Seven Provinciën, se quedó en su país, capturada en los astilleros por los alemanes, quienes incluso intentaron reconstruirla. Quedaba una flota mixta, barcos antiguos y algunos mejores, pero insuficientes para defender todo el archipiélago. Para los Países Bajos, mantener las colonias era ya una prueba de continuidad estatal. Y en este sentido, la Koninklijke Marine se había encontrado sosteniendo una tarea desproporcionada en comparación con los medios disponibles, que eran muy pocos. Los oficiales eran expertos, pero bajo su mando había tripulaciones no preparadas, no acostumbradas a la guerra moderna, y barcos viejos, obsoletos o nunca completamente probados. Una situación con pocas probabilidades de éxito, y un enfrentamiento contra la marina japonesa, más aguerrida, entrenada y decidida a la conquista. El cuerpo de oficiales holandés tenía hombres excepcionales, como Karel Willem Duerman. Nacido en Utrecht el 23 de abril de 1889, empezó su carrera muy joven. Se formó en un periodo de profunda transformación tecnológica de las marinas militares que habían cambiado rápidamente, desde los últimos barcos movidos a vapor hasta los nuevos barcos con calderas, primero de carbón y luego de nafta, y las nuevas piezas de artillería. Duerman había desarrollado una concepción del mando fuertemente basada en el sentido del deber y en la responsabilidad moral hacia los hombres confiados a su guía. En el periodo entre las dos guerras mundiales, la primera en la que, además, los Países Bajos realmente se habían mantenido neutrales, Duerman había prestado servicio precisamente en las Indias Orientales neerlandesas. Había obtenido gran conocimiento de las condiciones operativas locales. Su experiencia en el sector de la aviación naval, que era la gran novedad de la posguerra, lo había hecho consciente de la importancia del factor aéreo. En 1942, la aviación real holandesa estaba muy reducida, y la marina ni siquiera tenía un portaaviones de escolta. Ascendido a contraalmirante en 1939, Duerman tomó el mando de las fuerzas navales holandesas en las Indias Orientales y posteriormente se le había confiado la Combined Striking Force de un nuevo mando, el ABDA, American, British, Dutch, Australian Command. Este nuevo punto de coordinación, este nuevo mando conjunto aliado, era simplemente un intento, ni siquiera muy exitoso, de tratar de coordinar lo que quedaba de la Royal Navy británica, fuerzas australianas y holandesas, con poca ayuda de la US Navy para enfrentar el avance japonés. La fuerza aliada bajo el mando de Duerman estaba compuesta por barcos provenientes de todos estos países: el USS Houston, un crucero pesado; el HMS Exeter, otro crucero pesado británico; dos cruceros holandeses, el de Ruyter, buque insignia, y el Java, un barco obsoleto que habría sido destinado al desguace si no hubiera estallado la guerra. Finalmente, el HMAS Perth, un crucero australiano construido en Inglaterra, y un escuadrón de 9 destructores de 4 armadas. Esta unidad, muy heterogénea, era una gran limitación operativa por varios factores, incluida la obsolescencia de algunas, como el Java, por falta de municiones, ausencia de entrenamiento, y en casos como el Houston, por problemas a bordo. El Houston se une a la fuerza de ataque, tras perder casi una de sus 3 torretas principales de artillería de 203 milímetros. Un ataque aéreo japonés, unos días antes, había dejado fuera de servicio la torreta de popa, reduciendo así en 1/3 la capacidad ofensiva del barco. Las fuerzas japonesas, en cambio, incluían cruceros pesados modernos, destructores armados con los nuevos torpedos Long Lance, superiores en alcance y potencia a cualquier arma equivalente aliada. La doctrina nipona privilegiaba el ataque de torpedos preventivo, el combate nocturno y las maniobras agresivas, todos elementos que, como veremos,
resultarían decisivos en el enfrentamiento. El 27 de febrero de 1942, las fuerzas de Durman salieron de Surabaya para interceptar el convoy de invasión japonés. El mando aliado sabe que Japón apunta a la isla principal del archipiélago, la isla de Java, para después partir a la conquista de las demás islas. El mando aliado sabe que los japoneses han preparado una gran fuerza de desembarco con una flota numerosa y bien armada. Las dos fuerzas se enfrentan a las 16 horas al norte de la isla de Madura, pero desde el inicio surgen graves problemas de coordinación y comunicación entre las unidades aliadas. El Exeter, que participó 2 años antes en la exitosa caza del Graf Spee, resulta gravemente dañado y se ve obligado a salir de la línea, a retirarse. Intenta ponerse a salvo. La ausencia de un crucero pesado reduce más la fuerza de combate. Los aliados fallan al atacar con los Siderudi, mientras que los japoneses, actuando rápidamente y con determinación, mantienen el control de la iniciativa. Gracias a la ya mencionada superioridad técnica y tecnológica, cuando cae la oscuridad de la noche, la batalla se vuelve dramática. Los dos cruceros holandeses, el de Reuter y el Java, empiezan a recibir los primeros impactos. Son torpedos, los Longlands japoneses, que encuentran sus objetivos. Durman da su último mensaje: síganme, pero nadie lo hace. El de Reuter es alcanzado varias veces, explota y se hunde. Con la destrucción del de Reuter, también muere Karel Durman, quien se niega hasta el final a abandonar su mando. La batalla está perdida, y marca sobre todo la destrucción definitiva de la fuerza naval aliada en las Indias Orientales y la ya inminente pérdida de la colonia holandesa. Al evaluar el mando de Durman en esta acción, surgen varias controversias. Aunque algunas críticas tácticas póstumas parecen justificadas, la historiografía reciente suele contextualizar sus decisiones en una situación estratégica desesperada, carente de alternativas realistas. Durman opera en una estructura multinacional ineficiente, con recursos limitados y directivas políticas muy rígidas de las que no puede apartarse. El factor moral, la necesidad de mantener no solo el territorio, sino una apariencia de importancia militar por parte de los Países Bajos, juega un papel determinante en la cuestión. La decisión de Durman de seguir combatiendo muestra una visión del mando donde el ejemplo personal y el sacrificio del alto oficial son primordiales, aunque implique la destrucción de la fuerza a su cargo. La batalla del Mar de Java abre el camino a la ocupación japonesa de la isla de Java. El mando Abda se disuelve al confirmarse que las fuerzas ya no existen. Los barcos que sobrevivieron a la batalla del Mar de Java son hundidos uno tras otro en los días siguientes mientras intentan llegar a puerto o apenas llegan a su destino, atacados por aviones japoneses. Políticamente, la desastrosa batalla inicia el fin del dominio colonial holandés en Indonesia y anticipa la descolonización posguerra. Desde el punto de vista militar, la batalla enseña la importancia de coordinar aliados, algo inédito hasta entonces, y que debía mejorarse. No solo eso, se obtienen excelentes indicaciones sobre la superioridad aérea y la adaptación doctrinal. Toda esa información, todos esos conocimientos, serán adoptados y asimilados por los aliados al continuar la guerra, y que al final, con la necesidad de un control pleno y absoluto, llevarán a los aliados a cambiar el rumbo del conflicto. La batalla del Mar de Java no puede considerarse exclusivamente una derrota militar, sino más bien un evento de profundo significado histórico. Puso de manifiesto la crisis del poder naval europeo en Asia y la necesidad de replantear radicalmente las formas de llevar a cabo la guerra en el mar. La figura de Karel Durman surge como la de un comandante trágico, símbolo de un mundo militar en transición, incapaz de adaptarse con suficiente rapidez a una nueva realidad estratégica, pero aún muy ligada a los valores del honor y el deber. Hoy en día, volvemos a mirar la figura de Karel Durman, pero no solo su figura real, sino también la mitificación que ha sido realizada por parte de la Marina Real holandesa, que, entre otras cosas, le ha dedicado monumentos e incluso barcos. Esto nos lleva a desmentir un mito,
y reflexionar sobre la necesidad de símbolos positivos. En un periodo marcado por la derrota militar y las ocupaciones, Karel Doorman se encontró en una situación en la que tenía que coordinar naves de distintas naciones, habituadas a tácticas de combate muy diferentes. A veces debía enfrentarse, como comandante en campo o mar, a oficiales superiores. Sobre él recaían dos responsabilidades, la militar, pero también la política. Frente a los hechos, el desafío era demasiado para sus hombros, su papel de hombre y oficial, y para sus fuerzas. En conclusión, cabe preguntarse: ¿el sacrificio de Karel Doorman, sus hombres y demás aliados fue realmente útil para la causa holandesa? ¿O era posible adoptar otra estrategia? ¿Era necesario mandar a toda la flota a la masacre solo para retrasar lo inevitable? ¿La llegada de las tropas japonesas? Quizás sean preguntas redundantes, pero necesarias en el análisis histórico. Hoy, al recordar el sacrificio inútil de Karel Doorman, debemos preguntarnos esto porque es una lección, tanto para los estrategas militares como para los políticos, que muy a menudo, en su ceguera, mandan a morir a oficiales y soldados o marineros, sin calcular las verdaderas consecuencias de sus decisiones.